en el tranquilo pueblo de San Isidro, en el corazón de México, donde las calles de adoquín resuenan con risas de niños y el aroma de tortillas recién hechas llena el aire, vivía Sofía Morales. A sus 38 años, Sofía era una madre soltera que criaba con amor y sacrificio a sus dos hijos, Diego, de 12 años, y Lucía, de 8. No tenía riquezas, pero había logrado algo que para ella valía más que el oro, una pequeña casa de paredes blancas y tejado rojo, comprada con los ahorros de años de trabajo como costurera. Esa casa, modesta pero llena de vida, era el refugio donde Diego jugaba a ser astronauta en el patio y Lucía pintaba arcoíris en las paredes. Era su orgullo, su hogar, su sueño hecho realidad. Pero los sueños, a veces, atraen sombras. Una tarde de verano, mientras Sofía colgaba la ropa en el tendedero, un hombre de traje impecable y sonrisa calculada llamó a su puerta. Señora Morales, soy el licenciado Armando Salazar. Se presentó, extendiendo una tarjeta de presentación con letras doradas. Represento a una empresa inmobiliaria de la capital. Su terreno tiene un valor estratégico, y estamos dispuestos a ofrecerle una suma que cambiará su vida y la de sus hijos. Sofía, con el instinto afilado de quien ha enfrentado muchas promesas vacías, lo escuchó con cautela. No estoy interesada, respondió firme. Esta casa no está en venta, es nuestro hogar. Armando insistió, hablando de oportunidades únicas y el futuro de sus pequeños. Pero Sofía no cedió. Con una última sonrisa tensa, el abogado se despidió, dejando en el aire una sensación inquietante. Días después, todo cambió. Una mañana, mientras Sofía preparaba el desayuno, el cartero le entregó un sobre oficial. Con manos temblorosas, lo abrió y leyó una notificación que le heló la sangre, una demanda. Según el documento, un supuesto dueño anterior del terreno afirmaba que la venta de la casa a Sofía había sido fraudulenta. Si no entregaba la propiedad en 30 días, la llevarían a juicio y podría perderlo todo. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Cómo era posible? Había comprado la casa con todos los papeles en regla, había revisado cada detalle con un notario de confianza, pero el lenguaje legal del documento, lleno de términos intimidantes, la hizo dudar de sí misma. Desesperada, Sofía buscó ayuda. Un vecino le recomendó al licenciado Javier Torres, un abogado joven y carismático que había resuelto casos similares en el pueblo. Javier, con su sonrisa confiada y mirada directa, le prometió a Sofía que todo estaría bien. Esto huele a estafa, Sofía, dijo, apoyando una mano en su hombro. Confía en mí, vamos a defender tu casa como si fuera la mía. Sofía, agotada y asustada, sintió un rayo de esperanza. No tenía mucho dinero, pero Javier le ofreció un plan de pagos accesible. No te preocupes por eso ahora, lo primero es proteger tu hogar, aseguró. Sofía confió en él, sin saber que estaba entregando su futuro a un lobo disfrazado de aliado. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides suscribirte y darle like. Comparte en los comentarios si alguna vez has sentido que tu mundo se tambalea por una injusticia. Sigamos, que esto se pone más intenso. Sofía y Javier comenzaron a trabajar juntos. Él le pedía documentos, revisaba papeles y la mantenía informada con actualizaciones que, aunque vagas, parecían profesionales. Pero algo no encajaba. Cada vez que Sofía preguntaba por detalles específicos de la demanda, Javier respondía con evasivas: eso es muy técnico, déjamelo a mí o no te preocupes, estoy manejando todo. Al principio, Sofía lo atribuía a su propia falta de conocimiento legal, pero con el tiempo, pequeñas señales comenzaron a encender alarmas en su mente. Javier llegaba tarde a las citas, a veces con el aliento impregnado de licor. En una ocasión, Sofía lo vio en un café del pueblo hablando con Armando Salazar, el abogado de la empresa que quería su terreno. Sus gestos eran demasiado amistosos, sus risas demasiado cómplices. Cuando Sofía lo confrontó, Javier lo negó rotundamente. ¿Yo? Imposible, debes haberte confundido, Sofía, estoy de tu lado. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Mientras tanto, la presión crecía. La empresa enviaba cartas intimidantes, y una noche,
un hombre desconocido, apareció frente a la casa de Sofía. Sin presentarse, la miró fijamente y dijo: «Señora, si no entrega la casa, las cosas se pondrán feas». Sofía cerró la puerta con el corazón en la garganta, abrazando a Diego y Lucía, que la miraban con ojos llenos de miedo. No quería preocuparlos, pero la ansiedad la consumía. ¿Y si perdía todo? ¿A dónde irían? La idea de quedarse sin hogar la perseguía en cada rincón de su mente. Una noche, mientras revisaba los documentos que Javier le había pedido, Sofía encontró algo que la dejó helada. Entre los papeles, había una nota escrita a mano con el logo de la empresa que la demandaba. La nota mencionaba un acuerdo y el nombre de Javier. El corazón de Sofía latía tan fuerte que pensó que despertaría a sus hijos. Era posible que su propio abogado estuviera traicionándola. No quería creerlo, pero la evidencia era innegable. Decidió no confrontarlo aún. En lugar de eso, tomó una decisión valiente: investigaría por su cuenta. Sofía comenzó a hablar con vecinos, a revisar registros públicos y a contactar a un viejo amigo de su padre, el señor Ramírez, un notario retirado que conocía bien las leyes locales. Con su ayuda, descubrió algo devastador: la demanda no tenía sustento legal, el supuesto dueño anterior no existía, y los documentos presentados por la empresa eran falsificaciones burdas. Pero lo más impactante fue que el nombre de Javier aparecía en varios tratos turbios relacionados con la empresa inmobiliaria. Sofía sintió una mezcla de rabia y desesperación. El hombre en quien había confiado, a quien había pagado con sus escasos ahorros, estaba trabajando para los mismos que querían robarle su hogar. Sofía estaba destrozada, pero no derrotada. Como madre, sabía que rendirse no era una opción. Diego y Lucía dependían de ella, y esa casa era más que un techo, era el símbolo de su fuerza, de su capacidad para superar cualquier adversidad. Decidió que no dejaría que Javier, Armando, ni nadie le arrebatara lo que tanto le había costado construir. Con la ayuda del señor Ramírez, Sofía reunió pruebas de la falsedad de la demanda. También contrató a una nueva abogada, la licenciada Clara Méndez, una mujer de carácter firme y reputación intachable. Clara revisó el caso y confirmó las sospechas de Sofía: todo era una estafa orquestada por la empresa inmobiliaria, con Javier como pieza clave. «Sofía, esto no será fácil», le advirtió Clara. «Estos tipos son poderosos, pero tenemos la verdad de nuestro lado. Vamos a pelear hasta el final». Sofía también tomó medidas para proteger a sus hijos. Les explicó, con palabras cuidadosas, que estaban enfrentando un problema, pero que ella lo resolvería. Diego, con la madurez de un niño que ha visto a su madre luchar, le dijo: «Mamá, confío en ti. No dejes que nos quiten la casa». Lucía, con sus ojitos brillantes, añadió: «Yo te ayudo a pintar la casa otra vez si ganamos». Esas palabras le dieron a Sofía la fuerza para seguir adelante. Mientras Clara preparaba la defensa, Sofía enfrentaba nuevas intimidaciones. Recibía llamadas anónimas a medianoche, y una vez encontró una nota en su puerta que decía: «Abandona o lo lamentarás». Pero en lugar de doblegarla, esas amenazas la hicieron más fuerte. «No saben con quién se metieron», pensó. Ella era una madre, y una madre nunca se rinde. Clara descubrió algo crucial: Javier había falsificado documentos para hacer parecer que Sofía había aceptado un acuerdo con la empresa, pero cometió un error: dejó rastros de sus comunicaciones con Armando en correos electrónicos que Clara logró obtener con la ayuda de un contacto en la policía. Esos correos revelaban un plan para presionar a Sofía hasta que cediera y vendiera su terreno a un precio irrisorio. La ira de Sofía se transformó en determinación. «No solo voy a salvar mi casa», pensó, «voy a asegurarme de que paguen por esto». El día del juicio amaneció nublado, como si el cielo reflejara la tormenta que se desataría en el tribunal. Sofía, vestida con su mejor ropa, entró al juzgado con el corazón latiendo a 1000 por hora. Diego y Lucía se quedaron con una vecina, pero sus palabras de aliento resonaban en su mente: «Tú puedes, mamá». Clara, a su lado, le apretó la mano. «Hoy es el día, Sofía. Vamos a desenmascararlos». En la sala, Javier estaba presente,
representando a una Sofía, aunque ella ya no confiaba en él. Clara había insistido en mantenerlo en el caso para no alertar a la empresa, pero le había pedido a Sofía que actuara, como si todo estuviera normal. Ver a Javier, con su sonrisa hipócrita, le revolvía el estómago, pero Sofía mantuvo la calma. El juicio comenzó. Armando Salazar presentó la demanda, repitiendo la historia del dueño anterior con una confianza que rayaba en la arrogancia, pero Clara estaba preparada. Con voz firme, desmontó cada argumento, presentando pruebas de la falsedad de los documentos. El juez, un hombre de mirada severa, escuchaba atentamente. Entonces, llegó el momento clave. Clara llamó a Javier al estrado como testigo. Javier, visiblemente nervioso, comenzó a responder las preguntas de Clara, pero ella lo acorraló con pruebas, los correos, la nota encontrada por Sofía, los registros de sus tratos con la empresa. La sala se llenó de murmullos. Javier, sudando, intentó defenderse, pero sus mentiras se desmoronaban. Finalmente, bajo la presión de Clara y la mirada penetrante del juez, Javier colapsó. «Está bien», gritó, «me pagaron para convencer a Sofía de que perdiera la casa. Armando y la empresa me ofrecieron una parte del terreno si lograba que ella cediera». Un silencio sepulcral llenó la sala. Sofía, con lágrimas en los ojos, sintió una mezcla de alivio y furia. El juez, indignado, ordenó la detención inmediata de Javier y Armando. La empresa fue investigada, y se descubrió que habían estafado a otras familias en el pueblo con tácticas similares. Sofía había ganado, pero no solo había salvado su casa, había expuesto una red de corrupción que cambiaría la vida de muchos. ¿Estás tan impactado como yo? No olvides suscribirte y dejar tu comentario. ¿Qué sentiste cuando Javier confesó? El final te va a emocionar aún más. Días después, Sofía regresó a su casa con Diego y Lucía. Los tres se abrazaron en el patio, bajo el sol que por fin había salido. La casa, con sus paredes llenas de recuerdos, nunca se había sentido tan suya. Los vecinos, que habían seguido el caso, organizaron una pequeña fiesta para celebrar la victoria de Sofía. Había tamales, música y risas, pero lo más valioso eran las miradas de orgullo que todos le dedicaban. Sofía decidió usar su experiencia para ayudar a otros. Con la ayuda de Clara, comenzó a trabajar con familias del pueblo que habían sido víctimas de estafas similares. Su historia se volvió un símbolo de resistencia, de cómo una madre sola, con amor y valentía, podía enfrentarse a los poderosos y ganar. Diego y Lucía, inspirados por su madre, prometieron estudiar duro para construir un futuro mejor. «Mamá, algún día te compraré una casa aún más grande», dijo Diego, con una sonrisa. «No necesito una casa más grande», respondió Sofía, abrazándolos. «Solo los necesito a ustedes». La empresa inmobiliaria fue desmantelada, y Javier y Armando enfrentaron años de prisión. Pero para Sofía, la verdadera justicia era estar en su hogar, con sus hijos, sabiendo que había luchado por lo que era suyo y había ganado. Cada noche, al cerrar la puerta de su casa, sentía una paz que ningún dinero podía comprar. Y así termina esta historia, pero no nuestra conexión. Si te emocionaste con el coraje de Sofía, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Comenta qué parte te impactó más y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos trayendo emociones que tocan el corazón.